En la conciencia de ser todas las cosas son posibles. Él lo dijo. Decretarás algo, y tal se hará. Y esta es su forma de decretar, elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza misma de aquello que se desea. Usted está en este preciso momento, trayendo hasta su realidad aquello de lo cual es consciente de ser. Ahora, ¿puede notar el significado de «¿nos es necesario nacer de nuevo»? Si usted no está satisfecho con las expresiones actuales de su vida, la única forma de cambiarlas es apartar su atención de aquello que le parece real y elevar su estado de conciencia a aquello que desea ser. No se puede servir a dos amos, entonces. Apartar la atención de un estado y centrarla en uno nuevo, es morir al primero y vivir para el nuevo. La pregunta ¿quién dice usted que yo soy?, no está dirigida a un hombre llamado Pedro, por alguien llamado Jesús. Esta es una pregunta eterna dirigida por uno mismo a su propio verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dice usted que usted es? Ya que la convicción que usted tenga sobre sí mismo, su opinión sobre sí mismo, determinará qué se está expresando en su vida. Él dijo: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, Él es el mí, dentro de usted quien Dios es. Orar, entonces, se puede ver ahora como el reconocimiento que usted mismo hace de ser aquello que desea, en vez de su aceptación después de un ruego a un Dios que no existe sobre lo que usted desea. ¿Puede ver ahora por qué tantos millones de oraciones no reciben respuesta? Los hombres oramos a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas, solo producirá como recompensa aquello de lo cual se es consciente, o sea, más pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho, que una petición. Si usted ora por riquezas, aparte su atención del estado de pobreza negando la evidencia de los 5 sentidos, y asuma la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta. Y aquello que tu Padre ve en lo secreto, te lo dará para que lo disfrutes abiertamente. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser. Y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia, y reclamar en cambio ser o tener aquello que yo deseo ser o tener. En el momento en que mi reclamo queda establecido con una total convicción, en ese mismo momento empiezo a atraer su evidencia palpable en mi realidad.